El título de la lección de hoy es La señal de la bestia y la unión de las iglesias. Apocalipsis 14 presenta el mensaje proclamado por un ángel diciendo que la humanidad será dividida en dos grandes grupos. De un lado, los que reciben la señal de la bestia, y del otro, los que reciben la señal de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es muy importante conocer este tema, porque a medida que nos acercamos del fin tendremos que unirnos a uno o a otro grupo. A todos los sinceros Jesús promete, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tantas promesas lindas para aquel sincero que quiere conocer la verdad. Es el deseo de Dios que todos reciban su señal. Ata el testimonio, dice Apocalipsis, sella la ley entre mis discípulos. Eso está en Isaías 8:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. También les di mis días de sábado para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y sigue diciendo, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Amigos, considerando que Jesús no mudó la ley, y tampoco autorizó a nadie para que la cambiase, considerando que los fieles reciben la señal de Dios, y son obedientes a los mandamientos de Dios, según Apocalipsis 14:12, entonces queda claro que Dios no cambió tampoco su señal. La señal continúa siendo la misma señal, el sábado. Cada vez que surge la pregunta, ¿quién cambió el sábado por el domingo?, debemos responder que en Daniel 7:25 está la respuesta. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Amigos, Daniel está hablando aquí del poder que se opone a Dios, del anticristo y de la bestia de Apocalipsis 13 que ya vimos, que habla blasfemias y que se opone contra todo lo que es Dios y que quiere sentarse en el santuario, en el lugar de Dios. Vamos a considerar el segundo mandamiento de la ley de Dios, por ejemplo. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es muy claro cuando Él dice que no acepta adoración a través de las imágenes. Es por eso que en Apocalipsis 21 leemos que los idólatras, adoradores de ídolos, no se salvarán. Ahora, eso no es lo que un hombre dice, eso es lo que la palabra de Dios dice. En la época en que la primera bestia, o sea, el poder de Apocalipsis 13, o sea, Roma religiosa, es llevado en cautiverio alrededor del año 1798, ya expliqué cuando el general Berthier aprisionó al Papa, la profecía dice que surgiría más o menos en esa época un otro poder que tendría dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaría como dragón. Todas las características de este segundo poder señaladas en la profecía apuntan ese segundo poder como los Estados Unidos de Norteamérica. La profecía dice que cuando la tierra se maraville con la bestia cuya herida mortal fue curada, o sea, después del año 1929, cuando Mussolini les devolvió el terreno, habría un movimiento que produciría un tipo de unión de iglesias. Y los Estados Unidos haría que la tierra y sus moradores
adorasen la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. La profecía entonces nos ayuda a entender que los Estados Unidos tomarán la iniciativa de obligar a las personas a recibir la marca o la señal de la bestia, repudiando los ideales tradicionales que Estados Unidos tienen de libertad. Un poco más adelante, en la misma profecía, se explica que ese poder determinará que se haga una imagen de esa bestia, que recibió la herida de muerte y revivió. La primera bestia hacía que la adorasen usando un sistema legislativo, por lo cual el gobierno civil perseguía y hasta mataba a gente que no la obedecía. Se entiende que se hará una copia de un sistema legislativo con leyes represivas para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. La imagen de la primera bestia será formada cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial de adoración a todos los moradores de la tierra. Y el libro de Apocalipsis dice que la represión que se instalará impondrá a todos los moradores de la tierra una marca en su mano derecha o en su frente. La frente, ustedes saben, representa la mente, la mano, el símbolo del trabajo. La señal será impuesta cuando fuere decretada una ley prohibiendo comprar o vender a los que no tengan esta señal de la bestia. Aunque aparentemente el mal está triunfando en esta circunstancia, el Señor intervendrá. En el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14 está escrito: otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amigos queridos, la Babilonia citada en este pasaje representa todo poder religioso que se separó de la verdad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sin embargo, al final de los tres mensajes angélicos, Apocalipsis 14:12 muestra a los fieles. Vean, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los fieles siguen el principio y el ejemplo de los apóstoles de Jesús. ¿Cuál es ese ejemplo? Vean, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Apocalipsis 9 dice que durante la quinta trompeta es dada la orden de proteger a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquí está Dios actuando en favor de su pueblo fiel, cumpliendo la promesa del Salmo 119, 165, que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay tropiezo para ellos. Y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amigos queridos, Miguel es uno de los títulos de Cristo, que significa Él es como Dios. Y cuando Miguel se levante, Jesús se estará levantando para defender a su pueblo. Cuando Jesús vuelva, Él mismo se levantará en favor de su pueblo y los libertará. Los fieles exclamarán: este es nuestro Dios, a quien esperamos. En aquel día, el Señor cumplirá su promesa de darnos la vida eterna. Sus ángeles nos llevarán hasta Jesús, y tendremos la emoción de oír su voz: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que para ustedes fue preparado desde la fundación del mundo. Dios desea que sean salvos todos los seres humanos, mas Dios es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos lleguen al conocimiento de Dios. Por eso tú tienes que hacer tu decisión en este momento, la decisión de ser fiel a Jesús. Pide que Él interceda delante del Padre y que te guarde durante el tiempo de angustia. Y cuando Jesús regrese, que tú estés entre los que recibirán la vida eterna. Recuérdate, el tema de esta mañana, de hoy, habla de dos cosas. La señal de Dios, la marca de Dios, que es la observancia del sábado, y la señal de la bestia, que es la observancia del domingo. Por increíble que parezca, porque vivimos en un tiempo de libertad, llegará un momento cuando los gobiernos obligarán a los seres humanos a guardar el domingo. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en aquel momento es que la humanidad se dividirá en dos grandes grupos: los seguidores de Dios, fieles, que pasarán por un tiempo de angustia, pero finalmente serán libertados por el propio Jesús, y los otros que seguirán mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres, y que infelizmente caminan para un final triste. Que Dios te ayude a tomar una sabia decisión. Amén. Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tantas promesas lindas para aquel sincero que quiere conocer. Bien, les di mis días de sábado para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y sigue diciendo: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Amigos, considerando que Jesús, los que reciben la señal de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es muy importante conocer este tema, porque a medida que nos acercamos del fin tendremos que unirnos a uno o a otro grupo. A todos los sinceros Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os... El título de la lección de hoy es La señal de la bestia y la unión de las iglesias. Apocalipsis 14 presenta el mensaje proclamado por un ángel diciendo que la humanidad será dividida en dos grandes grupos. De un lado, los que reciben la señal de la bestia, y del otro la verdad. Es el deseo de Dios que todos reciban su señal. Ata el testimonio, dice Apocalipsis, sella la ley entre mis discípulos. Eso está en Isaías 8:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.